al doctor Hernán Pérez Luz, a quien saludamos. Está en lo que decíamos, Javier, Alberto, en los años 80, la línea 70, la línea de 500. La línea de 500. Claro, por los hercios, que es el teléfono normal. Vamos a saludar a Hernán Pérez, con quien tuvimos el gusto ese día, Javier y Alberto, de saludar también el viernes en la reunión de sociabilización. Socialización suena al lado oscuro suena, ¿no? A las palabras esas que dicen el empoderamiento, la socialización. Tenían unas 7, 8 palabras que esto es sociabilización. Yo diría un buen foro, y ahí estaba Hernán, con quien pudimos conversar. Hernán, este veto que hace el gobierno nacional mixto, lo hemos venido analizando ayer con Ramiro Rivera, en la mañana lo conversamos con Ana Belén Cordero, de la vicepresidenta de Comisión de Autofinanciación, el director ejecutivo de la EDEP también, Francisco Rocha. Con Francisco Rocha, el presidente de la EDEP, director ejecutivo de la EDEP, hace un momento con Henry Cucalón. Quisiéramos escuchar su ilustrado y propio criterio, pues usted para nosotros es un referente en cuanto a los criterios y a la lucha que al igual que nosotros hemos mantenido por la libertad. Bienvenido a I99 y al diálogo. Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia y a todos los panelistas. Sí, efectivamente estuvimos en esa reunión y creo que fue muy interesante y bueno, ya se ha concretado el veto. El presidente lo ha dividido en dos pronunciamientos. El uno con respecto a la inconstitucionalidad de las pretensiones que estaban en el proyecto, algunas de las normas. Probablemente diría que son las más groseras, y las otras ha presentado el veto parcial y algunos textos alternativos, ¿no? Claro, la discusión es, en ese día también se notó la discusión sobre si convenía más el veto total o no, pero yo creo que ya ese tema está superado frente a esta realidad. Yo supongo que el gobierno ha tenido un poco de temor de que si no se vetaba ahora y no se enmendaba parte de la ley a la Corte Constitucional, luego de un año que esté la ley de acuerdo con la Constitución, pues el proyecto de ley podría ser aprobado en su integridad, sin ningún cambio, sin ningún esfuerzo de cambio, con la sola votación que es la misma que se requiere ahora para vencer el veto. Así que sí, es un juego arriesgado, pero bueno, vamos a ver las fuerzas políticas y los argumentos que se vayan a presentar, ¿no? Es un mal proyecto, es una ley Mordaza 2, es la segunda ley Mordaza, es una versión, yo diría en algunos puntos hasta más agresiva que la anterior, pero va en la misma línea, ¿no? En la misma línea de penalizar, de controlar, de sancionar, de crear una estructura institucional que afecta realmente a los derechos del periodismo y en general de la sociedad, ¿no? Sí, en efecto, y en el mismo contexto, Hernán Pérez, Luz, se pasa varios de ellos, ¿no? 17 me parece, pasan a la Corte Constitucional, 17 de los artículos, Corte que ha tenido un buen desempeño, en mi parecer, pese a que hayan fallos que no a todos les dejaron satisfechos, pero de alguna manera eso se alinea o se va a alinear, doctor Hernán Pérez Luz, con las sentencias de la CIDH y con los derechos humanos. O sea, va a tener más que no solamente un blindaje, sino mucha legitimidad y juridicidad, ¿verdad? Saca del juego a una asamblea que realmente no diría que solamente es mala, sino penosa, y a su contexto y a los que les ordenan cómo votar, y lo pasa a gente que no tiene dueño, sino que puede tener sentencias equivocadas, pero que hace mejor las cosas, Hernán Pérez, ¿no le parece? Sí, fíjese que inclusive el proyecto se votó a favor del informe de minoría. El informe de mayoría no era el que está ahora en discusión, era otro. Pero bueno, el juego político ahí se movilizaron. Efectivamente, aparte de la tradición que tiene la Corte Constitucional en esta área, que ha sido bastante buena, yo creo,
hay encima de eso varios factores. El uno es la sentencia en el caso del Universo, Emilio Palacio, en la que la Corte Interamericana hace poco, esto estamos hablando de noviembre del año pasado, le llama la atención al Ecuador de que todavía habían rezagos a noviembre, habían rezagos que todavía están ahí con respecto a los problemas de las normativas del Código Penal, con respecto a que podrían afectar el ejercicio de la libertad de expresión. Hay eso. Hay también, obviamente, los casos más emblemáticos que han venido desarrollándose a nivel interamericano, que seguramente van a pesar mucho en la Corte Constitucional nuestra. Así que por ese lado, yo creo que las líneas más duras que tenía esa ley, yo creo que van a ser suspendidas por inconstitucionales por la Corte Constitucional. Y quedaría el resto de las normas a ver cómo se hace lo posible para que no lleguen a tener los 90 y algo de votos estos señores para insistir en su absurdo. Imagínense, pues hay una norma que llega al extremo de decir que el Estado garantiza el derecho a la verdad. Entonces ya entramos ahora a hablarnos, el Estado no puede garantizar la verdad se construye socialmente, la verdad puede cambiar, hay la verdad científica, la verdad, hay una serie de verdades religiosas, políticas, etcétera, y no veo cómo el Estado, el gobierno de turno, para hacerlo más concreto, puedan garantizarle a los ciudadanos que se les va a decir la verdad. Entonces, imagínense, ese abre la puerta, pues esa es la forma como se abren las puertas en los totalitarismos para frenar la expresión general, digamos, de la población. ¿No? Los ciudadanos tenemos derecho a estar equivocados, a equivocarnos, a creer hasta en absurdos. Esa es parte de la democracia, pues, ¿no? Ahora, luego verá la ciudadanía a quién creerle, pues si alguien le dice que hoy es de noche, pues tiene libertad, pues no es verdad, que va a ser sancionado por eso, ¿acaso? No, pues es que esos son los extremos que se está llegando ya. Acuérdese usted que en aquellas épocas del lado oscuro, cuando el dueño del lado oscuro, cuando les venía y decía, como ahorita que son las 10 de la mañana, es de noche, todos tenían que decir que era de noche, si no, esa era lo que está diciendo usted, es la verdad, ¿no? Había una sola visión. Jaime Velázquez, por favor. Gracias, Eduardo. Doctor, bienvenido acá a I99. Soy Jaime Velázquez. Le tengo una sola pregunta nada más con respecto a si usted comparte o no el criterio de Ramiro Rivera. Esto fue una estrategia magistral, una movida de ajedrez del Ejecutivo ante un hecho que podía perjudicar a que esta ley se trate después de un año y pueda ser, digamos, aprobada. Sí, yo creo que es una buena jugada. Es una cosa que porque fragmenta el proyecto. A una parte se lo manda a la Corte Constitucional, donde creemos que va a tener, en general los ecuatorianos que estamos defendiendo el derecho de libertad de expresión, creo que va a tener una acogida favorable, y el otro lo manda de regreso a la Asamblea, esperando que allí no se llegue a esa votación. Ahora, imaginémonos el peor de los escenarios, que la Corte Constitucional declare inconstitucional todos esos artículos y que la Asamblea insista en su locura. Bueno, todavía queda la posibilidad de llevar esos artículos a la Corte Constitucional nuevamente, es decir, de regreso, porque podría hacerse también el argumento de que los artículos que ha vetado el presidente por inconveniente, algunos yo creo que pudieron haber estado en la lista de temas de inconstitucionalidad. Él ha preferido ponerlos en la otra canasta. Está bien, esa es parte del juego político. Ahora, yo supongo que sí va a haber un lobby intenso y va a haber una reacción de parte de los bloques parlamentarios de no permitir que ese engendro que se creó. Porque recordémonos que el presidente mandó el proyecto el 24-25 de mayo del año pasado.
Ese proyecto reformaba la ley de comunicación que ya la había reformado Lenín Moreno, en el gobierno de Moreno. Ya se había reformado, pero no se había ido suficiente. Todavía habían ahí vestigios de una ley totalitaria. Ahora, el proyecto que manda Lasso es un proyecto ya, yo diría, hasta revolucionario, porque incorpora como normativa de derecho doméstico interno, ¿verdad?, los principios aprobados por la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH. Eso no lo han hecho otros países, simplemente se ha quedado a nivel internacional. Por primera vez había un país que lo volcaba al derecho interno. Eso está bien, porque aquí a veces simplemente uno invoca normas internacionales y los jueces dicen, bueno, pero no le dan la misma fuerza. Entonces aquí se volvió. Y había otros factores importantes, obviamente, en ese proyecto de ley. Lamentablemente, pasó el tiempo y las fuerzas políticas cambiaron y estos señores pues tuvieron algunos aliados y sacaron esta cosa que es realmente monstruosa. Correcto, doctor. Y lo otro que iba a decir es que justamente en el tema de qué tiempo tiene la Asamblea para pronunciarse en la Corte son 30 días. Luego de esto entraría, si es que no hay una aprobación con 92 votos o una negativa con 70 votos o al revés, pues obviamente esto se publicaría directamente en el registro oficial. ¿Es esto como usted lo ve o no lo ve así, ese criterio específico con respecto a Ramírez? Ese es el trámite, y lo que tendremos que ver es que ajustarnos los cinturones del avión por 30 días a ver que tengamos un aterrizaje feliz. Doctor Ramiro. Hernán, ¿cómo vas? Ramiro Cepeda te saluda. Hola Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, cuando le contestabas a Eduardo, decías que una jugada arriesgada, ¿dónde está? Bueno, todo tiene riesgo. Cuando tú vas a un banco y pides un crédito, por más de que dejes toda la garantía, te dicen el riesgo es tal. Pero yo creo que lo que se ha jugado es pertinente porque llevar la pelota a la cancha donde el ambiente político no prima, sino el ambiente constitucional, que es en la Corte, donde los 17 ítems que están planteados por inconstitucionalidad están muy fundamentados, totalmente sustentados, como que la garantía de que la sensatez puede primar por sobre la idiotez y la presión están más que garantizados, o por lo menos en menos riesgo de ser vulnerados. ¿Aló? Sí, correcto, sí, te estoy escuchando. Ya, entonces, ¿no te parece que el riesgo ha sido minimizado a una posición totalmente, no digo que previsible, pero sí calculable en su éxito? Me parece sí, correcto. Yo sí creo. Yo creo que era muy arriesgado. Suena muy atractivo hablar del veto total. Parece que suena, pero era mucho más arriesgado tomar esa vía, porque ya se sentían sabiendo que en un momento determinado pueden las fichas cambiar en este país, no se sabe qué va a pasar después de un año. Y podríamos tener la mala sorpresa de una normativa que entre en vigencia prácticamente automáticamente. Ahora sí el tema se lo ha perforado el proyecto, y sí creo que va a haber va a haber más razonable, digamos, menos arriesgado realmente que la otra vía. Hernán, en el supuesto no consentido de que la Asamblea no acoja de manera favorable o explícita las resoluciones de la Corte Constitucional, tú comentaste que hay un control de constitucionalidad ex post. Entiéndase que si no acoge las observaciones y las vuelve a plantear dentro de su nuevo proyecto de ley, que lo publicaría ya en el registro oficial y no lo mandaría al ejecútese del presidente, podría haber otra acción de inconstitucionalidad sobre la acción de inconstitucionalidad ya propuesta. No, yo lo que me refería era en el evento, dejemos al lado las normas que están bajo la lupa de la Corte Constitucional y quedémonos con las otras. Si esas otras, la Asamblea insiste con los 90 y pico votos en mandarla, en no aceptarla, en no allanarse al veto presidencial, sino vencerlo,
todavía yo creo que hay una oportunidad de coger parte de esa normativa y argumentar de que esa normativa que ha seguido el curso legislativo ordinario es inconstitucional por tales y cuales motivos. Allí habría que sentarse a estudiar cuál sería la estrategia. Claro, esta cancha es más jurídico que política porque ahí no primarán mucho los votos, aunque al final sí, pero más primará la razón jurídica y sobre la verdad objetiva. De acuerdo. Hernán, agradecerte por la entrevista a estos micrófonos I-99. Ha sido el doctor Hernán Pérez Luz, columnista del diario El Universo.